Si no, entraríamos a analizar la ley del timbre fiscal para que podamos ir viendo cómo la vamos a aplicar. La ley del timbre fiscal, yo me permití enviarles la lista de los artículos y de cada artículo los numerales que son aplicables para el ejercicio de la función notarial. Entonces vamos a hacer un repaso de esos artículos para que ustedes hagan sus preguntas, sus comentarios, ya analizaron los casos que se les plantearon. Entonces eso fue la sesión del día viernes en la otra sección. Vamos a ver, protocolación. Yo preferiría que me lo plantearan de voz, es que me cuesta mucho leer los mensajes muy chiquitos. Vamos a ver si logro ver ahí los mensajes. Pero preferiría que me los plantearan de voz. La lista. Sí, así Claudia, le escucho. Buenas tardes, licenciado. Fíjense que yo estuve practicando lo que es la introducción del documento de uno de los casos que usted envió. Sí, es una compraventa. Y en esa pues nos está indicando cuánto es el impuesto, que es el equivalente al 3% de timbre fiscal por concepto de una quinta venta. Ahora, fíjese que también nos está pidiendo la razón de testimonio de esa escritura. Entonces, dentro de la razón, yo decidí colocar que el impuesto se había pagado por la cantidad, y como eso es lo que actualmente se hace, ¿verdad? Que se hace el pago de forma electrónica a través del SAT 7143. Entonces, o 7173, ahorita le confirmo. El punto es que yo lo que consigné allí, cuando en lugar de colocar el timbre, número tal, serie tal, yo lo que coloqué fue el número de formulario en donde se está consignando el pago de ese impuesto. Yo no sé si es así. Así es. Ah, ok. Sí, es que sí, tenía esa duda porque, pues, en la actualidad, como le repito, de esa forma es que se realiza. Entonces, yo lo que hice fue colocar los números de formulario, el tipo de formulario y el número del acceso. Sí, muy bien. Está todo en lo correcto. El número del formulario no lo podemos inventar, pongámosle 10, pongámosle 5, lo que necesito es que tengamos bien la idea que ese monto de impuesto, creo que eran 4,000 algo de impuesto, ¿no? Sí, 4,100, ahorita le confirmo. 4,350. Como se excede de los 3,000, aunque como es quinta venta, tendría que cubrir impuesto del timbre fiscal. Sí, correcto. Pero como se excede de los 3,000 quetzales, ya no podemos pagarlo con estampillas. Sí, si fuera por, lo podemos hacer por estampillas. Pero en ese caso, ¿cómo vamos a redactar el testimonio? Y eso es justamente lo que hicimos el viernes, pero presencialmente con la otra sección. Hicimos un repaso de testimonios, qué es un testimonio, y hicimos una introducción sobre que el testimonio le sirve tanto al abogado como al notario. Para el abogado el testimonio es un medio de prueba, la declaración de testigos, pero para el notario, con base al artículo 63 del Código de Notariado, el testimonio es una copia fiel, es una copia fiel de la escritura matriz, del acta de protocolación, de la toma de razón de legalización de firma, de la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Dicho en otras palabras, el testimonio es una copia fiel de todos los instrumentos públicos que redactamos en el protocolo. Eso es una copia fiel. Y también vimos cómo se clasifican los testimonios. Esto ya lo habíamos dicho, pero hicimos un breve repaso para que ustedes empezaran a plantear sus preguntas. Vimos que los testimonios se clasifican en dos grupos. El testimonio llamado regular,
y el testimonio llamado irregular. El testimonio regular se divide en dos: el testimonio que le entregamos a la parte interesada y el testimonio especial que remitimos al director del Archivo General de Protocolos. Esa fue la introducción que hicimos. Luego vimos las características. Yo les voy a subir la presentación, se les ofrecí la otra sección, a ustedes también. Les voy a subir la presentación que utilizamos en su oportunidad para los testimonios. Y vimos que los testimonios regulares se clasifican en dos: el testimonio para la parte interesada, que algunos le llaman primer testimonio, pero que no hay fundamento para llamarle primer testimonio, sencillamente le podemos decir testimonio. Si ustedes ven el Código de Comercio, la Ley de Organismo Judicial, el Código Civil, el Código de Notariado, el Código Procesal Penal, creo que hay por ahí otra figura, solo mencionan testimonio, sin numerar. Pero, como le decía, mientras estemos en la clase, aquí en el curso, pues vamos a seguir estos lineamientos. Ya cuando ustedes ejerzan su profesión, ustedes lo pueden redactar como a ustedes les parezca mejor, siempre y cuando deben cumplir con la ley. Entonces, el testimonio es para la parte interesada, el testimonio especial es para el director del Archivo General de Protocolos, que tenemos que remitirlo con base al artículo 37, literal A del Código de Notariado, dentro de 25 días. Vimos que el testimonio, las escrituras se reproducen. ¿Cómo se pueden reproducir las escrituras? Por testimonio especial, por copia simple, por copia legalizada. Formas de reproducir la escritura. Y el testimonio, ya sea el testimonio especial o el testimonio para la parte interesada, tiene dos partes: la parte que reproduce el contrato, el instrumento público, y la razón. Eso es lo que voy a decir ahorita, la razón del testimonio. En el artículo 64, en la parte final del código, de ese artículo, en el Código de Notariado, vamos a encontrar el fundamento jurídico de las partes del testimonio. Y vamos a ver en el artículo 64 del Código de Notariado, que lo estamos buscando, perdón, no es 63, 64, 66. En el artículo 67, perdón, dice: los testimonios serán compulsados. Esa es una forma como extender los testimonios, compulsados. También se le llama testimonio transcrito. Es decir, no es por fotocopia, sino se transcribe textualmente en una hoja de papel bond. Ese es un testimonio compulsado. Pero este artículo 67, en la literal A, dice: el notario autorizante, los testimonios también podrán extenderse. También quiere decir que ya nos dijo una manera, una forma, que es compulsado. Ahora dice: también podrán extenderse mediante copias impresas en papel sellado. Ya ese término ya no lo utilizamos, ahora nos quedaría mediante copias impresas que podrán completarse con escritura a máquina o manuscrita. No es más que un formulario. Cuando ustedes llenan un formulario de una solicitud, pues lo complementan sus datos, su nombre, su dirección, su correo electrónico, su número de teléfono, su domicilio. Eso lo completan ustedes. Y esto es la firma forma. Es decir, por formulario también pueden extenderse los testimonios. Pero en la literal B, aquí regula, por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, casos en los cuales los testimonios se complementarán con una hoja en la que se asentará la razón final. ¿Cuál es la razón final? La razón final es cuando redactamos: es testimonio de la escritura pública número 5 que autoricé en esta ciudad el 10 de septiembre del año en curso, y que para entregarle, ¿a quién le vamos a entregar?
y que para entregarle, pues vamos a consignar el nombre, si es persona individual, el nombre, si es persona jurídica, vamos a consignar la razón social o la denominación social. Y que para entregarle a X, extiendo número, sello y firmo. Pongámosle en 2 hojas. La primera, impresa en ambos lados, de papel de fotocopia, y la segunda, que es la presente. El infrascrito notario, para el caso que está preguntando Claudia, el infrascrito notario hace constar que el impuesto a que está afecto el contrato se pagó mediante formulario SAT, número, inventémonos el número que no sea muy grande para no escribir mucho, número 10, de fecha 11 de septiembre, en el que se cubrió la cantidad de, y vamos a cubrir cuánto se cubrió de cantidad. Pero aquí tenemos que hacer algo especial, del cual adjunto fotocopia legalizada al presente testimonio, o del cual adjunto el comprobante original. En la ciudad de Guatemala, el 29 de septiembre del 2025. Punto y final. La firma y el sello del notario. No se les vaya a olvidar. La firma y el sello. Solo le ponen la palabra sello, un círculo, o solo la palabra sello. Ya sé que ustedes saben que además de la firma tienen que consignar el sello. ¿Sí? Esa sería la redacción en el caso que usted está planteando, Claudia. No sé si le explico lo que me permito decirles. Sí, licenciado, solo ahí tengo una duda para el cierre. Usted dijo doy fe. Yo le había colocado doy fe que es auténtica, que las páginas fueron auténticas y que fueron impresas hoy en mi presencia directamente de la original en la ciudad de Guatemala el día X, ¿verdad? De tal y tal año. Y ahí coloco licenciada Claudia Yanet Manjan Rosales, abogada y notaria y número de colegiado. No sé si es así. No, no podemos dar fe porque no es auténtica. No podemos decir que son copia fiel del original, que fueron reproducidas en mi presencia, porque es un testimonio, no es auténtica. Cuando sea auténtica de copias, entonces sí, pero esta no es auténtica. Entonces el cierre, perdón. No, porque este no es instrumento, esta es una razón, por eso se llama razón de testimonio. Nos va a quedar, voy a tratar de decirlo de nuevo, nos va a quedar este testimonio de la escritura número 5 que autoricé en esta ciudad el 15 de los Corrientes y que para entregarle a Juan Pérez extiendo, numero, sello y firmo en 2 hojas. La primera de papel de fotocopia impresa en ambos lados y la segunda que es la presente. El infrascrito notario hace constar que el impuesto se pagó o se cubrió mediante formulario SAT número 10 de tal fecha, del que me permita adjuntar copia legalizada al presente testimonio, o del comprobante respectivo adjunto al presente testimonio, hacia el original. Dice, en la ciudad de Guatemala, el 29 de septiembre de 2025. Firma y sello. No tenemos que decir que es auténtica, ¿por qué no tenemos que decirlo? Porque el artículo 66 regula. El testimonio es la copia fiel de la escritura matriz. Porque cuando consignamos en la hoja es testimonio, con esa palabra, con esa frase, ya estamos diciendo es copia fiel, porque la ley así lo regula. Ya no tenemos que decir que es auténtica, que fue reproducida en... No, eso es en el caso del artículo 55, cuando estamos autenticando o legalizando reproducciones de documentos.
pero esta no es una auténtica, esta es una razón de testimonio, ¿sí? Eso sí que buena su intervención, Claudia, porque creo que es muy importante que hagamos la diferencia, cómo se redacta una razón de testimonio a una auténtica, ¿sí? Es diferente. Ya no tenemos que decir que es copia fiel, que fue no, ya el artículo ya lo regula. El testimonio es la copia fiel. Y entonces cuando nosotros consignamos como notarios, consignamos en la razón, es testimonio. ¿Qué estamos diciendo? Es una copia fiel, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿Están haciendo los casos? ¿Están practicando los casos? Y la otra sección... Perdón, ¿le puedo leer mi introducción a la compraventa? ¿Razón o la introducción? La introducción, perdón. Sí, te escucho. Dice 25. En la ciudad de Guatemala, a los 15 días del mes de septiembre de 2025, ante mí, Claudia Yanet Manjan Rosales, notaria, comparecen. Por una parte, la señora Rebeca de Jesús Rivas Mancía, de 40 años, ama de casa, soltera, guatemalteca, con residencia en el barrio Llano de Urbina, del municipio de San Cristóbal, Totonicapán, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación 38.212, 38.700.0108, emitido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica. Por la otra parte, José María Alonso Mendizábal, de 48 años, soltero, con residencia en el barrio Santa Rosalía del municipio de San Marcos, del departamento de San Marcos, carpintero, quien es reconocido por 2 testigos, Carlos Alfredo Muñoz y Lorena Paz Segura, quienes declaran encontrarse en el pleno uso de sus facultades y civilmente capaces. Hago constar que, teniendo a la vista la documentación con la cual se acreditan las partes, las cuales, conforme a la ley y a mi juicio, son suficientes para el otorgamiento del presente contrato. Los comparecientes manifiestan hallarse, los comparecientes manifiestan hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el presente instrumento legal otorgan contrato de compra-venta de conformidad con las siguientes cláusulas. Hasta ahí. Bueno, sí hay muchas cosas que tomar en cuenta. Cuando usted me redacta a los tantos días, no es una redacción muy adecuada. Porque usted me dice a los 10 días del mes de septiembre. Si nosotros leemos, aplicamos el diccionario de la lengua española, vamos a encontrar a los 10 días de que llegue el mes de septiembre, a los 10 días que pasó el mes de septiembre. Lo correcto tiene que ser el 10 de septiembre del año 2025. Eso de a los tantos días es una redacción un poquito antigua, ¿sí? Y que casi ya no la utilizamos. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, estos datos que se les proporciona es para que ustedes analicen, razonen, porque si ustedes comparan el artículo 29 con el caso que se les plantea, se van a dar cuenta que el artículo 29 no requiere la residencia, no requiere la vecindad o el municipio. Lo que requiere es el domicilio. Ahí se le dice con residencia en el cantón Santa Rosalía del municipio, departamento de San Marcos, o con el cantón de, no me acuerdo qué se dijo, de Totonicapán. Lo que necesitamos consignar es el departamento, porque vimos que el artículo 12 del Código Procesal Civil y Mercantil regula que el domicilio es el ámbito de circunscripción del departamento. Entonces tenemos que redactar con domicilio en el departamento de Totonicapán en una de las partes, y en el otro con domicilio en el departamento de San Marcos. Entonces, no el municipio ni la residencia, no. Porque si usted ve el artículo 29, no pide la residencia. Los testigos.
Quien es reconocido, no. La palabra reconocer en el ámbito pues, común, digamos, sí podría significar, pero jurídicamente reconocer a una persona es otorgarle la patria potestad. Yo reconozco a un hijo, eso es reconocer jurídicamente. Hay reconocimiento judicial, hay reconocimiento notarial, pues en una escritura pública la persona llega y manifiesta que reconoce a X como su hijo, le da la patria, le da la filiación. Entonces hay que tener mucho cuidado con los términos, no es reconocer. Los testigos son de conocimiento, van a identificar. Quien es identificado por A y B, personas civilmente capaz, idóneas y de mi conocimiento. Artículo 52 del Código de Notariado. Lo que usted menciona que se haga en sus facultades, eso es para testamentos. Eso lo encontramos en el artículo 42. Pero mire qué bueno que hace la exposición. Primero porque corregimos el sendero. Y segundo, porque se dan cuenta cómo califico yo. Yo encuentro eso, voy bajando puntos. Entonces es bueno, por eso yo les digo, la participación de ustedes es la más importante, y que ustedes pregunten y planteen sus dudas. Entonces sí hay varias cosas que redactar para poder orientarlas, ¿no? Para que queden bien. Le encontré otro que se me olvidó, quería apuntarlo cómo iba redactando usted, pero se me pasó otro comentario. Si me lo puede mandar a mi correo, yo le contesto ahí, con mucho gusto le hago los comentarios. ¿Me escuchó, claro? Sí, licenciado, lo que pasa es que como aquí fui corrigiendo todo lo que usted me fue diciendo en los documentos, entonces pero igual yo se los voy a enviar para que usted me haga favor de corregirme lo que haya que corregir. ¿Sabe qué? Lo último, creo que ya me acordé que era lo último que lo dije. Cuando dice, los comparecientes manifiestan hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, algo que no me cuadró ahí cuando lo leyó, si me pudiera leer esa parte para poderle hacer el comentario, por favor. Yo donde le leí que después de los... Yo había leído que, bueno, yo le había leído que quien es reconocido por los dos testigos, Carlos Alfredo Muñoz y Lorena Paz Segura, quienes declaran encontrarse en el pleno uso de sus facultades y civilmente capaces. Eso ya lo taché porque usted me dijo que eso no va acá, ¿verdad? Luego dice, hago constar que teniendo a la vista la documentación con la cual se acreditan las partes. No, porque no hay representación. Cuando hay representación, no sé si en el caso de representación, cuando está actuando en representación de una persona jurídica o de una persona individual, entonces sí, se acredita la representación. Pero en este caso, no me recuerdo que haya representación. No, ahí no hay representación. Entonces yo la elimino. Sí, entonces lo que tenés que consignar es, los comparecientes manifiestan hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, porque eso sí lo exige el artículo 29. Hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ser de los datos de identificación personal anotados o consignados, y que por el presente instrumento comparecen a otorgar. ¿Qué van a otorgar? ¿Qué contrato van a otorgar? Por eso es una de las preguntas, ¿qué contrato? ¿Contrato de compraventa de qué? De un bien inmueble. Bueno, pues esa es la palabra correcta. Porque usted me pone contrato de compraventa, yo cuando califico le hago un signo de interrogación. ¿De qué? ¿Verdad? Entonces usted me va a decir contrato de compraventa de bien inmueble, contrato de compraventa de derechos de copropiedad, contrato de compraventa de derechos hereditarios, contrato de compraventa de derechos de posesión. Es decir, hay una serie de compraventas. Entonces yo pues hago un interrogante. ¿Compraventa de qué? ¿Verdad? Licenciado, entonces donde dice las cuales conforme a la ley y a mi juicio son suficientes, tampoco iría, porque estamos hablando de calificar una representación y como usted dice, esto no va. Sí.
Por eso, vean, por eso es que queremos mandarle los casos para que ustedes lo practiquen y tengan bien el concepto. Y lleva su hojita de representaciones, porque si ahí dijera que Juan Pérez está actuando como mandatario o representante de X, entonces sí, ahí sí va usted a calificar, va a describir con qué acredita la representación, pero en este caso no va. Mire, qué bueno que plantea sus dudas. Mire, no tengamos pena ni vergüenza de plantear, porque aquí estamos aprendiendo. No Sí, que tal vez ya lo saben, que ya lo hicieron, porque tienen algún pariente que sea notario o que trabajan con algún notario o han leído alguna escritura, pero aquí estamos aprendiendo todos. Nuestra misión es darlos, guiarlos. Bien, solo voy a ver si ya terminó Claudia, José, y le doy la palabra. ¿Estamos ahí, Claudia? ¿Hay alguna otra duda? Solamente en la última parte, licenciado, donde dice entonces, entonces, como digamos, estoy diciendo que estos dos testigos, pues están, digamos, calificados por mi persona. Entonces, para el otorgamiento del presente contrato, los comparecientes manifiestan hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el presente instrumento legal otorgan contrato de compraventa de bien inmueble, de conformidad con las siguientes cláusulas. Ahí sí está bien. Quitémosle eso de legal, que dijo. No, quitémosle lo de legal. Le voy a decir más o menos cómo le va a quedar. Cuando los testigos, usted va a decir quien es identificado por A y B, persona civilmente capaz, idóneas y de mi conocimiento. Son dos, ¿verdad? Los comparecientes manifiestan ser de los datos de identificación personal consignados, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el presente instrumento público, o puede redactar por la presente escritura pública, comparecen a otorgar contrato de compraventa de bien inmueble. Así. No documento legal, no. Es instrumento público o escritura pública. Ya le doy la palabra a Virginia, solo después está José. Termino con Claudia, no sé si ahí está ya, Claudia. Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, si tiene más dudas me puede preguntar, no hay inconveniente. Sí, José. Buenas tardes, licenciado, ¿me escucha? Buenas tardes, José, ¿le escucho? Sí, licenciado, viera que tengo una duda con respecto a un instrumento de protocolación de matrimonio. En este caso, no tengo muy claro el momento donde se mencionan los timbres fiscales que cubre el acto. En este caso, ¿iría en la introducción o hasta en el cierre? ¿O en el cuerpo de la escritura? No. De la protocolación, perdón. No. En la protocolación de documentos solo tenemos obligación de citar los impuestos cuando vienen del extranjero los documentos. En este caso es un matrimonio. Es un matrimonio, acta notarial de matrimonio. Ahí no se menciona impuestos. No se va a mencionar impuestos. El acta notarial de matrimonio cubre 50 centavos por hoja. Timbre notarial de 10 quetzales nada más, pero no hay que mencionar impuestos. Muy bien, en este caso no lo tenía tan claro, licenciado. Gracias por la aclaración. Claro. En este caso también tengo una duda con el caso 2 de uno de los ejercicios que ha dejado, donde dice, se lo voy a leer. Usted, encontrándose de vacaciones en el municipio de Fajardo, Puerto Rico, es requerido por la señora Janet del Rosario Rodas Galindo, propietaria de un bien inmueble ubicado en el departamento de Izabal, República de Guatemala, y Oscar René Portillo Pérez, quien desea adquirir dicho inmueble. Ambos son guatemaltecos, a efecto que como notario autorice la compraventa del citado inmueble. La vendedora es la primera propietaria del bien inmueble. El precio de la venta fue de $20,000 de los Estados Unidos de América, por lo que usted, aplicando el principio lex loci executionis, procede a fraccionar el instrumento público correspondiente. En este caso, licenciado, sería aplicar el procedimiento de la apostilla, porque yo estaba revisando que Puerto Rico pues pertenece a la Convención de la Haya. Pero usted es notario guatemalteco, no necesita apostilla, no necesita pases de ley. El notario guatemalteco
el notario guatemalteco y el cónsul o agente diplomático que representa a Guatemala y que sea notario, no necesita apostilla ni pases de fe. Ya. Muy bien, gracias, licenciado. Y en este caso no llevaría numeración cardinal el instrumento público, ¿verdad? Porque eso es lo que mencionó aquel día. No llevaría numeración cardinal. Muy bien. Esas eran mis dos dudas. Si me surge más, me imagino que le voy a escribir en el correo, licenciado. Por correo, aquí en estos momentos, o el día viernes que tenemos la otra sesión, yo le subí la presentación de los documentos pendientes del extranjero. No sé si usted la vio. Sí, licenciado, pero se me olvidó. No, Lo estoy estudiando todavía, a profundidad lo estoy estudiando. Sí, ahí para que lo pueda repasar. Ya al terminar el curso yo las quito de ahí porque ya viene otra sección. Le escucho, si nadie tiene más preguntas, José. Por el momento no, licenciado. Bueno, le escucho a Ana Virginia. Buenas tardes, solo con una pregunta, fíjese que tengo, una duda con la hoja de trabajo número 13. No sé si le puedo dictar el caso y dictarle la introducción que yo puse del instrumento público. Está bien, está bien. Bueno, dice Ricardo Antonio Morataya Valle, quien le manifiesta que nació el 7 de marzo de 1970. En el municipio de Acatán, departamento de Huehuetenango, lugar donde reside, que es mecánico, que porta documento de identificación personal y que es propietario de un inmueble ubicado en San Cristóbal, Totonicapán, inmueble que ha convenido que venderá el 10 de enero del año 2026 a la Asociación Guatemalteca de Derecho Notarial por el precio de 170,000, habiendo acordado que en concepto de arras la entidad jurídica entregará hoy la cantidad de 5,000. La referida asociación será segundo propietario del inmueble. Atendiendo a lo anterior, usted autoriza en esta ciudad el 10 de septiembre la escritura número 40. Entonces, ahorita le voy a dictar la introducción para que usted me indique en qué debo de mejorar o si estoy bien. ¿Qué contrato es el que va a redactar? Promesa de compraventa de bien inmueble. Bueno, muy bien. Después le voy a comentar. Está bien. 40. En la ciudad de Guatemala, el 10 de septiembre del año 2025. Ante mí, Ana Virginia Morales González, notaria, comparece, por una parte, Ricardo Antonio Morataya Valle, de 55 años de edad, soltero, guatemalteco, mecánico, con domicilio en el departamento de Huehuetenango, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único número 3275 1200 01, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica. Y por otra parte, Luis Miguel Lemus González, de 40 años de edad, casado, guatemalteco, abogado y notario de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único número 2200 40500 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica, quien actúa en calidad de mandatario especial con representación de la Asociación Guatemalteca de Derecho Notarial. Hago constar que tuve a la vista el testimonio de la escritura pública número 20, autorizada en la ciudad de Guatemala el día 20 de noviembre del año 2024 por el notario Kilian David Castillo. El referido mandato quedó inscrito en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos, con el documento número 14,000 con fecha de 25 de noviembre del año 2024 en la ciudad de Guatemala. Hago constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a mi juicio para el presente contrato. Los comparecientes manifiestan ser de los datos de identificación personal consignadas, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que para los efectos y en el transcurso del presente instrumento público podrá dominarse promitente vendedor y promitente comprador respectivamente, y que por el mismo otorgan contrato de promesa de compraventa de bien inmueble de conformidad con las siguientes cláusulas. Muy bien, pues solo, ¿por qué no acreditó como mandatario
con mandatario representante de única duda, pero está bien, pero si me fijé que lo acreditó con, porque yo me acuerdo que en las hojitas que mandamos de representaciones, está bien, la redacción está bien. Yo no le encuentro objeción a la redacción. Para mí me parece bien. Sí, fíjese, notario, que yo también tenía esa duda conforme a la representación, porque en la hoja que usted nos dio dice que la asociación, la representación legal, la tiene el presidente o gerente o miembro de junta directiva. Entonces aquí es donde me confundí, si aquí tengo que poner o sea, en vez de poner mandatario, poner que es gerente y que tuve a la vista pues la certificación del acta notarial de nombramiento. No sé si la cambio por eso o porque sí sí. Me acuerdo que en la hoja que enviamos, ahí consignamos a las asociaciones quién la representa, como usted correctamente lo mencionó, y mencionamos con qué documento se acredita. Las asociaciones, pues sí, eso no es obstáculo que lo hagan por mandatario, pero las asociaciones la representa el presidente de la junta directiva o el gerente, ¿no? Y el nombramiento es acta notarial y se inscribe en el registro de personas jurídicas, ¿no? Eso es lo único que le encontré, pero lo inscribió usted en el registro electrónico de poderes. Sí. Me parece bien. Bueno, está bien. Igual yo le voy a estar mandando a su correo algunos casos que ya he hecho para que usted me indique en qué puedo mejorar en la redacción, porque yo me estoy guiando en la redacción conforme a la ley, como usted nos dijo que ahí estaba todo para redactar. En la ley está ahí. Lo único es que hay que darle forma, ¿no? Eso es lo único. La ley nos da la materia, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es darle, acondicionarlo al caso, cómo lo vamos a adecuar. Pero sí, todo está en la ley. No podemos inventarnos algo que no esté regulado en la ley. No sé si hay alguna otra pregunta, otra duda, algún otro comentario, alguien más que esté repasando sus casos. Estos casos es para que tengamos la idea justamente con esto que están ustedes preguntando. Porque necesitamos elevar notas, necesitamos poder redactar. ¿Se recuerdan que yo les dije, al terminar el año ustedes tienen que redactar una escritura con los ojos cerrados? Esa es la idea. Y vamos a seguir insistiendo. Porque ya tenemos vean, la introducción es la parte más difícil. El cuerpo, pues, va a ser difícil cuando se trata de una constitución de sociedad. Eso lo van a ver en notariado 4. El cuerpo es más sencillo, se piensa. Pero el cierre, aplicamos el numeral 8 al 12 del artículo 29 y tenemos el cierre. Pero necesito por el momento que practiquemos la introducción, porque es la más complicada, que la representación, que cómo se identifican, cómo se califican, es la más complicada. Si no hay más preguntas, Virginia, le doy la palabra a José. Tenía otra, disculpe, notaria. Fíjese que tengo duda acerca sobre los impuestos, porque como aquí dice que la referida asociación será el segundo propietario de inmueble, entonces allí en los impuestos no tengo muy bien en claro cómo va eso, disculpe. Eso era la idea de estas sesiones, pero tenemos esta y tenemos la del viernes para poder analizar los artículos de la ley del timbre fiscal y la ley del impuesto al valor agregado. Entonces lo que vamos a hacer es qué impuesto va a cubrir. Yo me permití enviarles la lista de los artículos con los numerales aplicables al ejercicio notarial, porque no todos los artículos nos interesan. Claro que para tener un panorama general pues hay que dar una leidita a la ley, pero los artículos que les mandé con su numeral o su literal son los que vamos a aplicar. En este caso ahí se le dice que va a ser el segundo propietario. En eso tenemos que poner mucha atención, porque acordémonos que cuando es el primer propietario del inmueble va a cubrir impuesto al valor agregado. Cuando es segundo o ulterior va a cubrir impuesto de timbre fiscal. El impuesto al valor agregado es el 12%, el primer propietario. Pero el segundo
o ulterior propietario, tercero, cuarto, quinto propietario, va a pagar 3% porque ya cubre impuesto del timbre fiscal. Por eso va ese dato. Las asociaciones, para estar exentas del pago del impuesto, tienen que tener una resolución. En este caso yo no quise ponerles que cuenta con resolución de la superintendencia, no, porque lo que quiero es que veamos qué impuesto, qué porcentaje se va a pagar. Esa es la razón. Entonces, ahí como dice que expresamente va a ser el segundo propietario, lo que va a pagar es el 3% sobre el valor del contrato, porque es impuesto al timbre fiscal. ¿Sí? No sé Gracias. Gracias, notario. ¿Cómo redactamos la razón? Porque ese es otro tema. ¿Cómo vamos a redactar? Porque ahí se le pide redacte la razón de la escritura. La razón es cuando usted va a redactar testimonio de la escritura número 10 que autoricé en esta ciudad y que para entregarle a la Asociación de Derecho Notarial extiendo, numero, sello y firmo en 3 hojas, 2 de papel de fotocopia impresas en ambos lados y la tercera que es la presente. ¿Cómo paga el impuesto? Si es por timbres fiscales, si es timbre fiscal, lo puede pagar en estampillas hasta 3,000 quetzales. Pero si pasa de los 3,000 quetzales, va a pagar siempre timbre fiscal, pero lo va a pagar por formulario de la SAT. Entonces, supongamos que se pagó por formulario. El infrascrito notario hace constar que el impuesto se satisfizo mediante formulario SAT, el número, inventémonos el número de formulario número 10, de tal fecha, por la cantidad de, y consignamos el monto, del cual adjunto fotocopia legalizada al presente testimonio. O sencillamente el que adjunto al presente testimonio, el comprobante, ¿verdad? Cuyo comprobante adjunto al presente testimonio. En la ciudad de Guatemala, el 29 de septiembre del año 2025. Punto y final. La firma y el sello del notario. La firma y el sello del notario. Así se redactaría la razón. ¿Sí? Bien. José. Licenciado, ¿será que nos podría dar un ejemplo de cómo redactar un testimonio especial? Sí, el testimonio especial es lo más fácil que hay, porque en el testimonio especial vamos a pagar el timbre notarial. Vamos a pagar timbre notarial y vamos a pagar timbre fiscal de 50 centavos por hoja. La ley del timbre notarial no exige, no pide o no requiere consignar el número de las estampillas de timbre notarial. Tiene número, pero la ley no lo exige. La ley del timbre forense y notarial no lo pide. Entonces es mucho más sencillo. Vamos a decir, es testimonio especial de la escritura pública número 10 que autoricé en esta ciudad el 10 de los corrientes. Así queremos el 10 de septiembre del año en curso. Y que para remitir al señor director del Archivo General de Protocolos, extiendo, numero, sello y firmo en 3 hojas. 2 de papel de fotocopia impresas en ambos lados, o 2 de papel de fotocopia, de las cuales solo la primera está impresa en ambos lados, y la tercera que es la presente. En la ciudad de Guatemala, el 29 de septiembre del año 2025, nuestra firma como notarios y el sello. Nada más. Aquí no nos hacemos problema con decir cuántos timbres, cuántos el monto, porque la ley no lo pide. Pero sí van adheridos al testimonio, ¿verdad, licenciado? Esto, claro que sí. Por eso después viene una pregunta y dice, ¿cuál es el monto y en qué momento paga usted el timbre notarial? Porque no lo vamos a indicar en la razón. ¿Sí? En este caso, el momento de pagarlo sería cuando adherimos los timbres notariales. No. ¿Cuál es el momento en que usted va a pagar el timbre notarial?
No sé, licenciado. Pues lea el artículo 37, léalo por favor, el artículo 37, literal A, tiene su código notariado. Porque si lo lee después se le va a olvidar. Sí, licenciado. Sí. Literal A. Artículo 37, inciso A. Remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública testimonio especial en papel simple con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. En los departamentos. Ahí está la respuesta. ¿En qué momento? Al momento que usted extiende el testimonio especial. Ahí está la respuesta. Lo que pasa es que hay que interpretarlo. Ya. Muy bien. ¿Sí? Sí, gracias. ¿En qué momento paga usted el impuesto al valor agregado? ¿O en qué momento paga el notario el impuesto del timbre fiscal? Pues al momento de extender el testimonio. Solo que el impuesto al valor agregado, con base al artículo 4 de la ley del IVA, tiene un plazo de 15 días. Entonces usted va a decir, ¿en qué momento paga el impuesto del valor agregado? Al momento de extender el testimonio a la parte interesada, tengo 15 días. Ahí está la respuesta. Artículo 4 de la ley del timbre. De la ley del impuesto al valor agregado. Y en este caso, cuando se paga el impuesto al valor agregado, licenciado, ¿no se adhiere algún timbre para cubrir el monto total? Si el impuesto al valor agregado no excede de los 3,000, lo puede pagar con estampillas fiscales. Pero si el impuesto excede de los 3,000 quetzales... Por formulario. Por formulario. Muy bien. Sí. Eso está en la ley del timbre. Por eso yo me permití mandarles los artículos para que ustedes analicen uno por uno, los numerales. Muy importante que los lean, por favor. ¿Sí? A ver, todo lo que leer en la ley. Sí, ahí está la ley. Es que eso es lo que tenemos que hacer. Por eso dicen, es que estudiar derecho es fácil, es solo leer, pero no es fácil y no es solo leer. Es analizar, es interpretar, es integrar la norma jurídica. Entonces, no es fácil. Bueno, más preguntas. A ver qué dice Edson Rodríguez. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Edson. Fíjese que yo tenía duda con relación a las auténticas. Ajá, sí. Mi pregunta es si la auténtica de firma, al igual que por ejemplo la auténtica de copia, debe de llevar una breve relación de los datos o esa no. Cuando son en hojas independientes, sí. Tanto la auténtica de firma como la auténtica de copia sí debe de llevar una breve relación. ¿Por qué tenemos que consignar una breve relación? Por el principio de seguridad jurídica. Usted tiene que decir, si se trata de auténtica de firma, la firma que se legaliza suscribe un documento privado contenido en 3 hojas, las que enumero, sello, firmo, y contiene contrato de arrendamiento de bien inmueble. Eso es lo que tiene, una breve descripción. ¿Por qué lo escribimos? Para que no quiten. Usted sabe que una hoja la pueden quitar, le pueden consignar otra hoja que el notario no tuvo a la vista. Entonces, por el principio de seguridad jurídica, no solo para el notario, sino que para las personas donde va a ir a presentarse ese documento. Por eso es que todas las hojas tenemos que numerarlas, tenemos que firmarlas y tenemos que sellarlas. Porque en caso que quiten una hoja y adhieran otra que no tiene numeración, claro, la numeración se lo pueden hacer, pero la firma y el sello no. Aunque hay personas inescrupulosas, pero no va a ser igual. Entonces, por eso el principio de seguridad jurídica. Igual cuando se trata de copias, como notario doy fe que las 5 fotocopias que anteceden y que reproducen, pues vamos a contestar, que reproducen un documento privado que contiene un reconocimiento de deuda, un resumen breve, pero es por el principio de seguridad jurídica. Y por eso consignamos que las 5 hojas que anteceden, las que enumero, sello y firmo, y que reproducen, cuando se trata de copias, y que reproducen
el testimonio de la escritura número 20, autorizada en la ciudad de Quetzaltenango por el notario Juan Pérez, son auténticas por haber sido reproducidas hoy a mi original, a mi presencia del original. Leo lo escrito y enterado de su contenido, objeto, validez y efectos, lo ratifico, acepto y firmo por mí y ante mí. Ahí solo el notario firma, por eso es por mí y ante mí. ¿Estamos claros ahí con eso? Sí, gracias, Lic. Sí, bueno, de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Vean, lo que necesito es que practiquen. En la otra sección alguien me dice, mire, ese es un contrato de donación, me dice. Sí, le digo, pero hay dos clases de donación. ¿A qué donación se va a referir? Porque es como el caso de la compraventa. ¿Aquí qué compraventa de qué, verdad? Aquí qué donación. ¿Cuáles son las dos clases de donación que hay? A ver, ¿quién me dice? Donación entre vivos y donación por causa de muerte. Ah, bueno, muy bien. ¿Y la donación entre vivos, cómo se clasifica? En tres, ¿cuáles son? La donación entre vivos, ¿cómo se clasifica? Estamos bien, donación entre vivos y donación por causa de muerte. Excelente, buena respuesta. Ahora la pregunta es, ¿la donación entre vivos cómo se clasifica? Ya se me olvidó. No, hombre, eso lo acaban de estudiar ustedes en Derecho Civil. La donación es que por eso les digo, porque tienen que poner mucha atención. Porque en la otra sección me dice, licenciado, esa es una donación a título gratuito, sí, pero en su examen le puede venir que por agradecimiento de los servicios prestados durante la estancia en tal lugar, ya sea en un hospital o durante mi estancia viviendo en mi residencia, por cualquier agradecimiento. Entonces podría ser una donación entre vivos a título remuneratorio. Acordémonos que hay donación entre vivos a título gratuito, a título remuneratorio, ¿sí? Y a título oneroso. Entonces, eso tenemos, porque cuando ustedes lean el caso, pues es que estos casos que les mandamos es para que ustedes empiecen a practicar impuestos, a recordar derecho civil, asuntos de registros de donde se inscriben. Entonces, para eso, y por eso tenía yo la idea de que hiciéramos estas sesiones, para que, por eso con tiempo les mandamos, creo que en los primeros días del mes les mandamos los casos para que empezaran ustedes a practicar. Y mandamos varios casos. Su hoja de representaciones. Esa hoja de representaciones la van a poder ingresar a su examen para que ustedes tengan la orientación. Lo que no pueden entrar a su examen van a ser teléfonos, aparatos electrónicos, audífonos, accesorios ahí dentro de las leyes. Eso sí, no, porque todo está en la ley, ahí está. Alguien me llama y me dice, mire, es que fíjese que perdió, le fue mal en el examen. Yo no entiendo por qué, porque yo tampoco entiendo, digo, porque si entran sus leyes. Todo está en la ley, ahí están las leyes. Digo. Entonces no tenía por qué sacar esa nota. Pero la idea es que, como le decía a Claudia, aquí todos estamos aprendiendo. Que ustedes planteen sus dudas. Porque si no plantean sus dudas, entonces se nos quedan ahí al momento del examen. Vamos contra el tiempo. Por eso vamos a empezar a las 2:15, por favor, para que estén ustedes con tiempo. Vamos a empezar a las 2:15 y vamos a terminar a las 4 de la tarde. Para que ustedes tengan el tiempo suficiente. Pero si no han repasado los casos, si no llevan sus leyes, pues entonces ahí tenemos el problema. ¿Más dudas? ¿Comentarios? Esta clase es para eso. Esta reunión es para eso, que ustedes planteen sus dudas. Licenciado, disculpe una pregunta. Aparte de la clase que vamos a tener el viernes, usted nos había prometido 2 clases que usted nos iba a hacer el favor
de proporcionar para que nosotros podamos repasar. Sería fenomenal porque pues considero que la clase para el día viernes, de aquí al viernes, obviamente yo por lo menos voy a redactar varios documentos, pero posiblemente no nos dé tiempo a revisar todos, entonces sería buenísimo que usted nos hiciera el gran favor de proveernos esas 2 clases adicionales, dado que inclusive también el viernes, ¿verdad? Algunos nos quedamos sin la clase, lastimosamente, ¿verdad? Entonces quisiéramos pedirle ese favor para que nosotros podamos plantearle nuestros siguientes documentos y podamos hacerlo así como hoy, ¿verdad? Que lo leemos y usted nos va corrigiendo. Mire, podemos hacerlo así. Son varios casos que yo me permití enviarles. Todos, como le decía la vez pasada, ¿dónde va a cambiar? ¿Dónde va a cambiar la redacción? La redacción de la introducción de una escritura, ¿dónde va a cambiar? Va a cambiar en la forma como se identifican los comparecientes. Puede ser que usted los identifique con su documento personal de identificación, como me lo han leído. Puede ser que lo identifique con testigos, como usted lo estaba haciendo. O puede ser que usted dé fe que lo conoce, porque en el caso dirá, yo creo que hay uno que dice que es su vecino desde hace tiempos, algo así. Es que si usted lo conoce, ¿quién es? Entonces, a quien doy fe de conocer. Eso va a cambiar. Si en el caso dijera que hay un caso donde dice que es un extranjero domiciliado. ¿Cómo se identifican los extranjeros domiciliados? Pues ellos tienen documento personal de identificación. El de nosotros es celeste, el de ellos es de color rosado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que va a cambiar en la introducción. Ese es un elemento. Si se tratara de testamento, yo no recuerdo haberles enviado de testamento, porque en el testamento va a haber mucho cambio, porque tenemos que consignar la hora. Tenemos que asistirnos de 2 testigos instrumentales. Aparte de eso, tenemos que calificar que la persona se encuentra en sus facultades mentales y volitivas. Entonces hay que leer el 42 del Código de Notariado, porque ahí va a cambiar. Es que la introducción para mí es la parte más complicada. ¿Qué otra cosa puede cambiar en la introducción? Si se va a actuar en representación de otra persona. Si es una persona jurídica. Las personas jurídicas no tienen nombre, lo que tienen es una razón social o una denominación social. Bueno, eso ustedes lo ven en mercantil. La persona jurídica tiene razón social o denominación social. ¿Cómo se va a acreditar esa representación? ¿Quién representa a una persona jurídica mercantil? Y ahí en la hojita que les mandamos de representaciones, ahí está. ¿Quién va a representar? Hay que leer el 49 del Código de Comercio. El 163 del Código de Comercio. Porque ¿quién representa a una persona jurídica mercantil? El gerente, el administrador único, el presidente del Consejo de Administración, lo más comunes. Porque también está el ejecutor especial y también está el mandatario, pero lo más común es el gerente, el presidente del Consejo de Administración, el administrador único. Por eso les digo 47 y 49 del Código de Comercio. Eso es difícil, porque tenemos que acreditar por eso les digo su hoja de representación, cómo se acredita esa representación. Eso es a través de un acta notarial. Si la persona está actuando en representación de una persona jurídica civil, lo que va a cambiar es dónde se inscribe. Porque el del mercantil, el representante de una persona jurídica mercantil se inscribe en el registro mercantil. Pero de la persona jurídica civil se inscribe en el registro de personas jurídicas. El representante legal de una cooperativa se inscribe en el registro de cooperativas. Por eso es que la introducción es la que hemos insistido, porque es la parte más difícil. ¿Qué otro testigos? ¿Cómo se identifican? ¿Cómo calificamos los testigos? Los testigos únicamente los nombres, quien es identificado, ¿sí? Identificado. Quien es identificado por René González y Julio Pérez. Personas civilmente capaz, idóneas y de mi conocimiento. Así.
Eso es lo que tenemos cuando nos asistimos de testigos de conocimiento. Si fuera un testamento, le vamos a consignar número 10 en la ciudad de Guatemala, siendo las 17 horas del 29 de septiembre del año 2025, con asistencia de los testigos instrumentales, Juan Pérez y Reina González, personas civilmente capaz, idóneos de mi conocimiento. Comparece. ¿Quién comparece? Mario González, de tantos años, casado, guatemalteco, de este domicilio, ingeniero civil, a quien doy fe de conocer, o quien se identifica con los testigos, quien es identificado por los testigos, o quien se identifica con el documento personal de identificación. Es que la introducción es la parte un poquito más alambicada. Ya el cuerpo del instrumento, cuando ustedes estén en notariado 4, van a ver que el cuerpo del instrumento es más sencillo. 3 cláusulas. Lo que se les va a complicar, yo no creo que le pidan, ¿qué son las escrituras difíciles? Propiedad horizontal, constitución de sociedades, constitución de asociaciones. Esas son difíciles porque llevan muchas cláusulas. Pero una compraventa de inmueble es sencillo. En la primera cláusula se describe el bien. Manifiesta Juan Pérez que es propietario del inmueble ubicado en tal lugar, el que consiste en terreno, con construcción, sin construcción, que está inscrito en el registro de la propiedad con el número de finca, folio, libro. Esa es la primera cláusula, la descripción del bien. En la segunda cláusula, que por el precio de 120,000 quetzales vende el inmueble identificado en la cláusula anterior a María González. Por la advertencia que le hace el inscrito notario, la vendedora manifiesta que sobre el bien que vende no pesan gravámenes ni limitaciones. Está en el artículo 30 del Código Notariado, que no existen gravámenes ni limitaciones que puedan afectar los derechos de la otra otorgante o de la compradora, si ustedes quieren, y que está enterado de las responsabilidades en que incurre si así no lo hiciera. Y la otra cláusula, que el comprador acepta la venta que se le hace. El cuerpo es sencillo. Y el cierre es más sencillo porque el cierre está del numeral 8 al numeral 12. El cierre, ¿cómo empieza? El infrascrito notario da fe. ¿De qué va a dar fe el notario? ¿Qué documentos tuvo a la vista? ¿Que tuve a la vista qué? Pues el documento con que se acredita la representación, el testimonio con que acredita la propiedad, los documentos de identificación. Eso es lo que tiene a la vista. ¿Y qué le va a advertir? El pago de los impuestos, la inscripción en el registro, que le leyó el instrumento. Están en el numeral del 8 al 12. Entonces lo más complicado es la introducción, la parte de la comparecencia. Por eso es que insistimos en eso. Pero si hay dudas, preguntas, comentarios, porque a mí no me gusta acaparar la plática. Yo hago estas introducciones para que ustedes les vayan, no tengamos vergüenza, no tengamos miedo de preguntar. La esencia de los cursos son las preguntas de los estudiantes. Entonces, si no hay dudas, si no hay comentarios, porque después me mandan por correo, yo creo que lo mejor es hacerlo aquí. ¿Saben por qué es mejor hacerlo aquí? Porque somos un equipo. Y lo que pregunta Claudia, o lo que pregunta Ana Virginia, o José, o pregunta Elson, nos sirve a todos. A todos nos sirve, porque todos tienen los mismos casos. Y eso les va a dar la idea cuando ya tengan su variante. Va a haber cambios, porque va a haber cambios definitivamente. Como puede ser, por ejemplo, que les digo que puede ser una donación a título gratuito, a título menor. ¿Por qué preguntamos eso? Porque ustedes ya recibieron 4 cursos de Derecho Civil. Entonces ustedes ya tienen esos conocimientos. Acuérdense que el derecho notarial aplica el derecho objetivo. ¿Cuál es el derecho objetivo? El Código Civil, Código Comercio. Pues hay un caso de unificación de sociedades. Me imagino que ya lo vieron. En mercantil, la fusión, la transformación, la liquidación,
porque por ahí está un caso de constitución de una sociedad, pero puede ser que en su variante les venga una fusión, una transformación, una liquidación de sociedad. Entonces ustedes ya, porque tienen que aprovechar los cursos. Ustedes plantean sus preguntas y yo las contesto. Y prefiero que lo hagan acá, porque así a todos nos sirve. No sé si hay más dudas, si hay preguntas, comentarios, observaciones que quieran plantear. Yo les digo acá porque aquí les contesto de una vez. Veo, a veces les contesto ya tarde, les contesto al día siguiente, es una madrugada, pero puede ser que no me dé tiempo contestarles, que no es mi intención. Por eso prefiero que lo hagan aquí. ¿Qué dice José Leonel? Sí, licenciado, muy buenas tardes. Aprovechando que usted nos dice que hace momentos usted mencionó a los extranjeros domiciliados en el país. ¿Sí? Pues, tienen un DPI de otro color que les da el RENAP previo a dictamen de migración, ¿no? Y cuando tienen todos sus requisitos, ya los inscriben como extranjeros domiciliados. Ahora, en los casos, hay un caso así de alguien que es extranjero domiciliado, pero el caso dice que no porta su documento de identificación. ¿Se le identifica normal con testigos de conocimiento o...? Sí, correcto. Un testigo de conocimiento. Bueno, el artículo 29 del Código de Notariado dice que hay que poner los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad. Ahí con el tema de la nacionalidad, pues sean extranjeros domiciliados, no quiere decir que son guatemaltecos naturalizados. No, es correcto, usted está en lo correcto. Nacionalidad, hondureño. Nacionalidad, pues, nicaragüense. Ok. Y aparte de la nacionalidad, yo le puse extranjero domiciliado. Hondureño, extranjero domiciliado. Sí, lo puede poner, claro, pero no lo va a identificar con el documento personal, se lo va a identificar con los testigos. Entonces, en ese caso, puede ser que no se lo inscriban en el registro donde lo va a presentar. Mejor no lo mencione. Solo usted menciona de nacionalidad nicaragüense quien es identificado por A y B. Tuvimos un caso, le voy a comentar que tuvimos un caso en la oficina. Una persona llega y me manifiesta, fíjese que compramos un inmueble, mi mamá compró un inmueble, ya está pagado, tenemos los comprobantes de pago, una notificadora formal, nos vendió el inmueble, pero mi mamá es salvadoreña y no tiene documentos. Ella se vino hace mucho tiempo por el conflicto que hubo también en El Salvador y no tiene documentos y es de avanzada edad. Y me dice, mire, no nos quieren dar la escritura porque mi mamá no tiene cómo identificarse y el inmueble ya está pagado, necesitamos irnos a vivir al inmueble, pero no nos dan la escritura. Lo que hicimos fue que la mamá le otorgó un mandato a la hija, quien fue la que me buscó. ¿Y cómo la identificamos? Y consignamos salvadoreña. ¿Y cómo la identificamos? Con 2 testigos. Le dijimos, mire, traigan las 2 personas, 3 testigos, y entonces vamos a consignar, identificado por A y B, personas civilmente capaces, idóneas y de conocimiento. Por supuesto que los testigos se identificaron quiénes eran, pero como la ley exige que sean conocidos por el notario, entonces una vez ellos ya identificados, se guardan las copias de los documentos entre los atestados y el notario autoriza el instrumento público. Y me dijo la señora, mire, ¿qué pasa si no nos van a querer dar la escritura? Entonces yo los voy a acompañar, pero no digan que soy notario, yo los voy a acompañar, les dije, y solo va a estar con ustedes. Y si hay algún problema, entonces sí. Y justamente llegamos a la entidad donde vendieron el inmueble, que era por allá por Mushbal, y le dijeron que no le podían entregar la escritura. Entonces le hablé yo y le dije, mire, puedo hablar con el notario. ¿Quién es usted? Yo autoricé el mandato, yo soy el notario que autorizó el mandato. Y entonces llamaron al colega y platicamos y entonces dijo, ahorita le vamos a traer a su licenciado. Son cosas que a veces en la práctica hay que ponerlas en marcha.
Y claro, acompañar a una persona es más tiempo, pues, porque hay que servir bien, ¿verdad? La función integral. Entonces, ahí es donde se aplican estos elementos. Por eso es que les mandamos esos casos. Los casos son los que más se presentan en la vida cotidiana, en el ejercicio de notariado. Y para que ustedes se vayan familiarizando y los vayan practicando. Esa es la idea, que los practiquen, apliquen impuestos, apliquen aranceles, y para eso estamos aquí, para las dudas, los comentarios, las observaciones. Pues, la clase es de ustedes. Y apunten sus preguntas, el día viernes las plantean. Yo prefiero que las hagan aquí. No le estoy diciendo que no me las mande por correo, no. Pero por correo es muy breve la respuesta. Aquí les puedo dar más explicación porque es el tiempo para esto. ¿Sí? Bueno, si no hay dudas, preguntas, comentarios. Se me durmieron. A ver, ¿qué dice Eric Orozco? Lick, disculpe, ¿cuándo la revisión de examen? No sé qué hay. Mañana, a partir de las 2. A partir de las 2 de la tarde yo voy a estar en el edificio central, en el S7, en el segundo piso, en mi cubículo de notariado. Voy a estar de 2 a 4. Si no nos da tiempo revisar todos, pues lo programo. El decano nos llamó para una sesión también mañana, pero yo voy a atenderlos a ustedes, quienes pidieron revisión. Voy a estar de 2 a 4 de la tarde, ¿no? Para quienes hayan pedido revisión dentro de los 3 días que regula el reglamento. Yo tengo la lista de quienes pidieron la revisión dentro de los 3 días. Quienes la pidieron fuera de tiempo, sí les voy a dar la revisión, pero lo voy a dejar de último. ¿Sí? Si quieren pues revisión, yo se lo voy a dar de todas maneras, para que ustedes vean cómo se califica y cuáles fueron sus errores y por qué tienen esa nota. Bueno, pero le voy a dar prioridad a los que pidieron la revisión dentro del término de reglamento, el normativo del estudiante sancarlista. Mañana a partir de las 2 de la tarde, por favor. Si no hay más dudas. ¿No? Hoy no, Lick, pero el viernes a ver que sí vamos a tener 1.000.000 de preguntas. El viernes me van a bombardear. Dice, bueno, está bueno, de acuerdo, está bien. Lo importante es la práctica. El notariado, la práctica, ¿sí? Y para eso estamos nosotros, para orientarnos. Que tengan buena tarde, nos vemos el día viernes y espero que tengan sus preguntas preparadas. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Gracias por la clase. Feliz tarde, licenciado.